Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño tutorial para ayudar a entender qué tipo de patologías son incompatibles con la conducción en su totalidad o en su parcialidad. Vamos a hacerlo como consecuencia de esa noticia que se está divulgando, estamos a 10 de septiembre del año 2024, que se está divulgando sobre nuevas patologías o una nueva situación al estado de normalidad que alteraría la posibilidad de tener permiso de conducir los conductores. Están hablando de patologías que vienen reconocidas desde el año 1997 como si fuera una novedad. Por lo tanto, vamos a hablar de esto y vamos a enseñar a buscar la patología que nosotros tenemos o que tiene un amigo o que tiene un familiar y ver si es compatible con la conducción en su totalidad o en solo una parcialidad y tan solo necesita a lo mejor de un informe médico que dé respuesta a esa necesidad ciudadana y que dé garantías a la seguridad colectiva. Mirad, se está difundiendo como novedad que existen patologías que son incompatibles con la conducción. Eso no es correcto. Primero porque la mayor parte de las patologías a las que se está diciendo o se está lanzando el mensaje directo y a lo grande de que son incompatibles con la conducción, primero porque no es cierto y segundo porque tampoco es una novedad que algunas patologías necesiten de un control médico y de una certificación médica. Esto, si queremos irnos al repertorio histórico, podemos irnos más atrás, pero lo podemos ver en el Real Decreto 772 del año 1997. Por lo tanto, hace más de 25 años que estas patologías están en el escenario del permiso de conducir extraordinario y no del ordinario, de las posibilidades de tener una autorización administrativa para conducir dentro de lo extraordinario con unas condiciones o unas exigencias concretas para esa patología concreta. En el 772 del año 97, en ese Real Decreto, nos podíamos ir a su anexo 4. En el año 2009 eso va evolucionando y nos encontramos con que en el año 2009 se deroga ese Real Decreto, el 772-97, y entra en acción el 818 del 2009, que es el que actualmente rige esa situación en el mismo anexo, en el anexo número 4. Por lo tanto, 25 años de historia no es una novedad, es un cuarto de siglo. Eso sí que es un cuarto de siglo. ¿Qué artículos tenemos que tener en cuenta en la actualidad? Pues tenemos que tener en cuenta el 39, el 40 y el 46. Son artículos fundamentales para entender esta situación y combinarlos con el anexo 4 de ese mismo Real Decreto. En este tutorial vamos a intentar resolver esa situación de tal forma que nos sea fácil encontrar nuestra patología y además asociarla a cómo podemos o qué revisiones tenemos que pasar o cuáles son las circunstancias concretas asociadas a nuestra patología para seguir manteniendo la autorización administrativa para conducir o para obtener una autorización administrativa para conducir. Si nos vamos al artículo 39, que lo tengo por aquí, primero el artículo 39 nos está hablando de la suspensión cautelar de la vigencia del permiso o de la licencia de conducción, y en su punto primero nos está diciendo: en el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o lesividad o de pérdida de vigencia de la autorización administrativa se acordará la suspensión cautelar de la vigencia de la autorización de que se trate cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico o perjudique notoriamente el interés público. Ese es el punto 1 del artículo 39, y si nos vamos al punto tercero nos advierte y nos dice: la conducción durante el periodo de suspensión cautelar de la autorización administrativa será considerada como conducir con la autorización administrativa correspondiente suspendida por sanción. Estaríamos ante una muy grave. Y el artículo 40 nos dice: efectos de la declaración de nulidad, lesividad, pérdida de vigencia o suspensión cautelar del permiso o licencia de conducción, y nos dice en el punto 1 que la declaración de nulidad o lesividad, de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para el otorgamiento, la suspensión cautelar y, en su caso, la intervención podrá afectar a una o más clases del permiso o licencia de conducción que posea el titular, punto y seguido. En todo caso, en el procedimiento que se instruya deberá indicarse claramente la clase o clases del permiso o licencia de conducción afectados. Si nos vamos al artículo 46 que os estaba diciendo, ahí nos está hablando en el punto 2 de lo que son permisos ordinarios,
y sus características, y en el punto 3 de lo que son permisos extraordinarios. Cuando tenemos una de las patologías que viene en el anexo 4, pues lo que nos estamos encontrando son con permisos de conducir extraordinarios, pero no con que no se pueda tener un permiso de conducción. Con relación a lo que os decía del artículo 39.1, os voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo trabajaba dentro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues me encontraba situaciones donde una misma persona era detectada de forma habitual y constante con la tenencia de sustancias psicotróficas, drogas o estupefacientes, ¿no? Esa persona que estaba bajo la tenencia de esas sustancias, que en algunos de los casos eran ilegales por aplicación del artículo 25 de la antigua Ley 192 de Seguridad Ciudadana, que no es la actual, sino la antigua, pero en la actual también viene, en la vía pública, pues se procedería al levantamiento de un acta y a la denuncia, ¿no? Y se mandaba a análisis la sustancia y se procedería a una sanción por la tenencia en la vía pública de este tipo de drogas. ¿Cuál era el problema? ¿O qué circunstancias reales nos encontrábamos? Nos encontramos ante consumidores o policonsumidores de ese tipo de sustancias. En aquel entonces no teníamos forma de saber si habían consumido o no. Tenían constantemente esas sustancias. Por lo tanto, como la tenían para autoconsumo, estábamos ante una posible drogadicción, estábamos ante una posible dependencia. Y por lo tanto, si estamos ante una posible dependencia, podíamos aplicar, si eran conductores, el anexo 4 y el artículo 40-41 del 772-97. Quiero recordar que es el mismo que ese artículo 39 primero del reglamento actual de conductores, ¿no? Y como agente de la autoridad hacíamos un requerimiento de suspensión cautelar porque había sido detectado en un mes 5 veces o 6 veces teniendo sustancias para su consumo del tipo de speed y toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Con esto provocamos que fuera a un centro médico, se le suspendía cautelarmente el permiso de conducir y se le pasaban revisiones. Si seguía dando positivo, se le intervenía el permiso de conducción y se le prohibía conducir. Era una medida cautelar que adoptábamos en aquel momento. ¿Se puede seguir haciendo? Por supuesto que sí, que se puede seguir haciendo con ese tipo de intervenciones. Cuando un conductor es detectado en sucesivas ocasiones con este tipo de sustancias y de forma habitual, podemos encontrarnos, no seremos nosotros quien lo diga, pero sí podremos encontrarnos ante un caso de drogodependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente luego dependerá de los facultativos el determinar si puede o no puede conducir. En el anexo 4 lo que tenemos que hacer es interpretar debidamente esta tabla que tenemos aquí. Tenemos una tabla con 5 columnas. La primera columna nos va a decir la exploración, nos va a decir de qué patología estamos hablando. La segunda columna del anexo 4 nos va a decir un grupo 1 y la tercera columna el grupo 2. Para el grupo 1 tenemos los permisos de conducir de la clase AM, de la clase A1, de la clase A2, de la clase A, de la clase B, del B más E y de la antigua LCC. Y el resto de los permisos de conducción los vamos a encontrar en la columna 2. Perdón, en la columna 3. Luego tenemos para el grupo 1 unas condiciones. Dice aquí criterios de actitud para obtener o prorrogar permisos de licencia de conducción extraordinarios. Grupo 1. Acordaros que estamos ante extraordinarios porque hablamos de que tenemos una patología que puede estar asociada a la tenencia o control del permiso de conducción, ¿no? Y en el grupo 2 sería ya el resto de los permisos de conducir, pues también nos viene lo mismo, esos criterios de actitud que debemos de tener y si podemos o no podemos tenerlo. Y nos vamos a uno de los puntos, por ejemplo, a las patologías relacionadas con el corazón, patologías cardíacas, nos vamos al punto 4.3.1, encontraremos los marcapasos. En la columna 1 nos dice marcapasos. En la columna 2 nos dice para el grupo 1, no se admite tener un marcapasos. En la columna 3 nos dice grupo 2, no se admite tener un marcapasos. Pero ahora cuando nos vamos a la columna 4 y a la columna 5 nos dice los condicionantes. Y ahí es donde tenemos que irnos. Condicionantes para el grupo 1, fijaros para el marcapasos. Transcurrido al menos 2 semanas desde la implantación y con informe favorable del cardiólogo que verifique el buen estado del dispositivo y la curación de la herida, se podrá obtener la prórroga del permiso con periodo de vigencia de 3 años. Por lo tanto, ya estamos viendo que aquí nos dice que se puede obtener la prórroga de vigencia para el grupo 1 hasta 3 años si el cardiólogo nos dice que estamos ya curados y que podemos garantizar la seguridad, ¿no? Para el grupo 2 nos está diciendo en vez de 2 semanas, nos dice después de 4 semanas y nos establece una prórroga de 2 años. Esto es lo que tenemos que ver, las 2 últimas columnas de las tablas que vienen en el anexo 4 asociadas a la patología concreta que nosotros tenemos. En el punto 4 tenemos cardíacas y luego más adelante en el punto 4.4.2 prótesis de válvulas cardíacas.
estas prótesis que se le cambia a la gente y se le pone una válvula de vacuno, creo que son, o cosas así, ¿no? O de cerdo, o una cosita así que se le pone, los expertos sabrán de esto, y dice, no debe existir utilización de prótesis y válvulas cardíacas. Y dice, igual que en el grupo 1 para el grupo 2. Pero ahora cuando nos vamos a la columna 3 y a la columna 4 y a la columna 5, volvemos a encontrar la casuística de que si tenemos un informe favorable del cardiólogo, nos van a dejar tener permiso de conducir por el tiempo de 3 años, siempre y cuando la operación se haya producido transcurridos al menos 6 meses desde su implante, y si fuera quirúrgico, y 1 mes si fuera percutáneo, ¿no? Estos sabrán lo que quieren decir o a qué se refieren, ¿no? Y luego nos vamos a la tabla, a la columna número 5, y aquí lo encontramos para el grupo 2 si soy camionero, ¿verdad? Bien, ahora nos vamos a trastornos relacionados con las sustancias y ahí vamos al tema de las drogas o del alcohol. Los 2 primeros puntos nos va a hablar del alcohol, nos habla de los abusos de alcohol o la dependencia del alcohol. Y viene lo mismo, no podemos tener esa situación, pero aquí sí que nos dice para el grupo 1, por ejemplo, en dependencia del alcohol, vamos a hablar del abuso del alcohol, que es lo más clásico, de abuso de fin de semana, abuso de uso. No se admite la existencia de abuso de alcohol ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar conducción y consumo de alcohol. Tampoco se admiten casos de antecedentes de abuso en los que la rehabilitación no esté debidamente acreditada, ¿vale? Y luego para el grupo 2 nos está diciendo exactamente lo mismo y nos vamos a la columna 4, que es lo mismo para la columna 5, y en la columna 4 me dice, en los casos de existir antecedentes de abuso, con informe favorable a la obtención de la prórroga se podrá reducir el periodo de vigencia del permiso y licencia según criterio facultativo. Sencillo de entender. Si nos vamos al punto 10, pues vamos a encontrar trastornos del estado de ánimo, un aspecto psicológico del estado mental, etcétera, etcétera. Bueno, pues los trastornos del estado de ánimo pueden encontrarse también como patología. Hay muchísimas patologías que están encuadradas en el anexo 4 y que deben de estar sujetas a permisos de conducción extraordinarios. Hoy, concretamente, se me han hecho 2 consultas como consecuencia de la difusión de esa información. ¿Qué quiero decir? Pues que una de las preguntas estaba asociada a un trasplante renal. Para el compañero del trasplante renal, decirle que para poder llevar una motocicleta que estaría dentro del grupo 1, dice que no se admite el trasplante renal. Sin embargo, en la columna número 4 me está diciendo los sometidos a trasplante renal transcurridos más de 6 meses de antigüedad de evolución sin problemas derivados de aquel, con informe favorable de un nefrólogo, podrán obtener o prorrogar permiso o licencia por periodo de vigencia establecido a criterio del facultativo. Por lo tanto, estamos viendo que sí vas a poder llevar una motocicleta si el nefrólogo está diciendo a criterio del facultativo que la puedes llevar y por qué tiempo lo podrás llevar. Lo mismo pasa con las apneas del sueño, lo mismo pasa con muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y de forma muy clara que el anexo 4, las columnas se ha dividido en diferentes puntos, punto 1, punto 2, punto 3, cada uno de ellos va asociados a un cuadro de patologías completo, ¿no? Por ejemplo, cardíacas, patologías cardíacas, es el 4, ¿verdad? Bueno, pues en el 4 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con nuestro corazón. Ahí vamos a tener 5 columnas. La primera columna va a establecer la patología concreta, la segunda nos va a hablar del grupo 1, acordaros que es el AM, el A1, el A2, el A, el B más E y el LCC. Bien, pues ahí vamos a tener ese grupo 1, el grupo 2 para el resto, y luego vamos a tener la columna 4 y columna 5, vamos a tener lo relacionado con el grupo 1, columna 4, con el grupo 5, las excepciones y las condiciones para el grupo 2, ¿vale? Por lo tanto, es muy sencillo manejar esto, muy sencillo manejarlo. Buscar vuestra patología, buscarlo en el escenario del anexo 4 del Real Decreto 818 del año 2009 y veréis en qué condiciones os vais a encontrar la posibilidad de conducir vuestra motocicleta. Entre todos tenemos que ser capaces de luchar contra la desinformación. En muchas ocasiones se pone la información en manos de no técnicos que hacen interpretaciones pues, que no son las más adecuadas y confunden y generan miedo en la sociedad. Eso tenemos que evitarlo entre todos, difundiendo aquella información seria, sensata, veraz y contrastada. Y sobre todo si viene de la mano de técnicos. Y yo creo que con esto este tutorial sirve para entender un poquito cuál es la situación de la tenencia de nuestro permiso de conducir, de la posibilidad de prórroga y de la posibilidad de obtención asociada a las patologías concretas que estamos sufriendo. Nos vemos.